Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Para este día vamos a estudiar algo muy importante. Yo ya había hecho dos videos sobre el nacimiento de Yahshua. En uno dije que había sido un Sukkot y en otro video había dicho que probablemente pudo haber sido un Shavuot, pero que no lograba definir exactamente en qué fecha fue porque faltaban evidencias. Resulta que estudiando más profundamente el texto y hablando con un hermano de aquí mismo de Costa Rica que se llama Rafael, un saludo a Rafael por cierto, él me abrió los ojos y me hizo definirme sobre este tema al respecto. Antes de comenzar a explicar cómo es que funciona el asunto de los meses en hebreo y cómo es que logramos definirnos ambos en qué mes fue que nació Yahshua y en qué fiesta bíblica fue la que nació Yahshua, hay que aclarar que la fiesta de Navidad no es una fiesta bíblica. Recordemos que la fiesta de Navidad es realmente de origen pagano satánico que proviene de Babilonia y fue traspasado de civilización en civilización con diferentes nombres. Hay un video que habla un poco más profundo al respecto, por si quieren verlo, que se llama La Navidad, es una fiesta bíblica, y también podemos saber y entender de que la Navidad en la Biblia no existe. Si buscamos a Santa Claus no lo vamos a encontrar. Si buscamos los duendes, tampoco los vamos a encontrar en la Biblia. Tampoco vamos a encontrar el arbolito. La guirnalda, de hecho, sí aparece en la Biblia, aparece en un texto bíblico, pero es en honor a Zeus y se la ponían encima a los toros que sacrificaban para Zeus, porque a Zeus se le sacrificaban toros en Roma. Y bueno, tantas otras cosas que hay que ver, como el hecho de que Yahshua, que es el verdadero nombre del mal llamado Jesucristo, el hecho de que Yahshua no celebraba cumpleaños, porque en la Biblia no se celebran cumpleaños. Y si buscamos el cumpleaños de Moisés, no lo vamos a encontrar, ni el cumpleaños de Abraham, ni el cumpleaños de ningún profeta. Muy importante, ¿por qué el Mesías de Israel, que tiene prohibido comer cerdo, porque está prohibido comer cerdo, se le celebra el cumpleaños comiéndose un cerdo? Y tantas cosas que hay que ver, pero es que son muchísimas que no coinciden con el Tanaj, que no coinciden con la escritura, que es obvio que es una fiesta pues satánica, e insisto, es una fiesta satánica por el simple hecho de hacernos desobedecer la orden de Yahweh de no celebrar fiestas paganas. Y tan solo por hacer eso ya estamos incumpliendo con un mandamiento y esa es la voluntad de Satanás, que no seamos pueblo, o sea, que no seamos pueblo de Israel, sino seamos una religión inventada por los hombres, de un montón que hay, que celebremos fiestas que no le pertenecen a él, teniendo tantas fiestas Yahweh que nosotros podemos celebrar. Entre esas que les voy a explicar ahorita en qué consisten y qué son, y apartarnos así del buen camino. Bueno, vamos a explicar primero qué es Sukkot. Sukkot es una fiesta bíblica que se conoce normalmente como los tabernáculos, que eso sucedió cuando Israel salió de Egipto, no tenían dónde habitar, estaban viviendo en el desierto y debido a eso tuvieron que tomar hojas de palmera y bueno, ramas de lo que encontraban y hicieron casitas de esas ramas y habitaron ahí en esas tiendas de acampar, llamémosle. Mientras ellos eran alimentados por Yahweh y Yahweh tenía la nube de gloria sobre ellos. Esta nube de gloria, que es la gloria Shekinah, alumbraba en la noche para que no estuvieran a oscuras y en el día los protegía el sol. Aparte que llovía maná y todas las cosas que ya hemos leído. Sukkot es una fiesta muy importante y simboliza protección, se puede decir así. Ahora, la de Shavuot, ¿qué es Shavuot? Shavuot es la fiesta de las semanas, así aparece en las Biblias cristianas, llamémosle. Aparece como las fiestas de las semanas. Shavuot es cuando Yahweh entregó la Torá a Moisés. Hay que recalcar que la Torá ya se conocía desde antes de Shavuot. O sea, no solamente Moisés la conocía, sino el pueblo de Israel la conocía, pero se transmitía verbalmente, no de forma escrita. Vemos que Noé la conocía, porque vemos que en textos se nos habla de que ellos tenían que dividir animales puros de animales impuros. ¿Cómo sabían que era puro e impuro si no había Torah? O sea, la Torah la conocían y Abraham, por supuesto, la conocía y no solo la conocía, la hacía. Porque Yahweh dice que Abraham era un siervo fiel de él y que Abraham hacía sus mandamientos, sus preceptos y sus leyes. Entonces significa que Abraham conocía la Torá.
dada sea por Yahweh o dada sea a través de forma verbal, de pueblo a pueblo o de boca a boca, llamémosle, que era la manera en que se transmitía verbalmente, oralmente se le conoce. Con eso ya establecido, ahora voy a explicarles por qué tantas personas dicen que Yahshua nació en una suká, en una tiendita a acampar de hojas, que de nuevo simboliza protección. Y así se cumpliría el simbolismo bíblico de la fiesta, que es protección. Yahshua vino a la tierra y dio protección. Pero también podría nacer en Shavuot. Otras personas dicen que es en Shavuot, porque Shavuot es la entrega de la Torá y Yahshua es la Torá hecha carne. Entonces ambas coinciden perfectamente, al menos en un sentido espiritual simbólico. Ahora, ¿en cuál nació? ¿Nació en Sukkot o nació en Shavuot? Bueno, hablemos ahora de por qué se dice que fue en Sukkot. Y dentro del contexto, así muy rápido, se los voy a explicar. Hay una manera de decir que fue en Sukkot si tomamos en cuenta el embarazo de Isabel. Isabel, que realmente se conoce por su nombre verdadero hebreo, es Elisheva. Y su esposo Secaryá, que ese es Zacarías. Zacarías era Cohen, era sacerdote en el templo. Estamos en época bíblica y todavía el templo está en pie. Ahora, ya se le va a aparecer un ángel, se le va a aparecer el ángel Gabriel y le va a hablar y le va a decir, usted que ya es un anciano y su esposa que está muy mayor, va a haber una bendición y Yahweh va a permitir que su esposa quede embarazada. Entonces ya se va para su casa después de haber atendido en el templo, porque todo esto sucedió en el templo. Va para su casa, embaraza a su esposa y si tomamos en cuenta los meses de embarazo de la esposa y el tiempo en que ya estaba como Cohen, porque podemos saber en qué época estaba como Cohen, que exactamente, no día del mes, pero sí podemos saber en qué momento del mes él estaba como Cohen, cuándo terminó como Cohen. Si tomamos en cuenta todo ese tiempo y vemos el embarazo de la Virgen María también, que ahorita lo vamos a leer, nos vamos a dar cuenta de que da perfectamente en Sukkot. Pero hay personas que dicen que es en Shavuot y yo les voy a explicar por qué sí es en Shavuot y por qué no es en Sukkot. Pero las personas que ya tienen esto preestudiado, es posible que ya hayan quitado el video y hayan dicho, no, yo estoy seguro que es en Sukkot y me lo guardo así, porque así me pasó a mí. O sea, yo dije, es en Sukkot, punto. Pero hablando y conversando me di cuenta de que era imposible que fuera en Sukkot, porque la fiesta de Sukkot no se puede celebrar en Belén y Yahshua nació en Belén. La fiesta de Sukkot se tiene que celebrar en Jerusalén, porque ahí donde está la profecía. O sea, si se va a cumplir una profecía bíblica, una fiesta, una sombra profética, tiene que cumplirse donde es y le corresponde cumplirse en Jerusalén, no en Belén. Y bueno, vamos por partes, vamos a empezar para ver qué es lo que está sucediendo y cómo sacamos la cuenta, así muy rápido. Dice Lucas 1 en el 5. En los días de Herodes, rey de Judá, hubo un joven llamado Secaryá, que es Zacarías, que pertenecía a la división de Abiyá. Su mujer era descendiente de Aharón. Este Aharón es Aarón, el hermano de Moisés, y su nombre era Elisheva. Ok, aquí tenemos a los dos personajes de los que les estaba hablando, Zacarías y Elisheva. Dice que él era Cohen, como yo les mencioné, era sacerdote de la división de Abiyá. ¿Qué es esta división de Abiyá? Vean, eso está en primero de Crónicas 24. Esto lo podemos saber en qué época estaba él, porque él era de la descendencia de Abiyá. Habían 24 descendencias. Cada una de esas descendencias le tocaba una vez al mes atender en el templo. Elegían suertes y se elegían que uno de esos descendientes, de un ejemplo de Abiyá o de Harín o de Malaquías o etcétera, uno de esos descendientes tenía que atender el templo por 15 días, nada más. Es más, se dice que en aquel entonces era posible que uno en toda su vida nunca le tocara atender el templo, en toda su vida, porque solamente se elegía uno de la descendencia, que la descendencia era muy grande, de los Coanín. Y ya estaba en ese momento atendiéndola. Vea, leámoslo aquí muy por encima para no volverlo tan largo el estudio. Dice en el 7, la primera suerte tocó a Joriaín. Esto fue por suertes cuando se eligió el orden, pero fue una suerte que se dio solo una vez, no era que todos los años se sacaban suertes, no.
Fue esa suerte y punto. Dice, la primera suerte tocó a Joraín, la segunda a Jedaías, la tercera a Harín, la cuarta a Segorín, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamín. Bueno, y ahí continúa. No vamos a explicarlo al detalle porque ese no es el punto. El punto es que usted se haga una noción de cómo es que sacan las cuentas las personas que dicen que Yahshua nació en Sucot. Vean, para que quede un poco más claro, vamos a mostrarles el calendario. Este es el calendario, aquí tenemos los meses en hebreo. Recordemos que los meses en hebreo no tienen nombre, simplemente es mes 1, 2, 3 hasta llegar al 12. Igual con los días de la semana, es 1, 2, 3 hasta llegar al Shabbat, hasta llegar al séptimo, pero aún así en la Biblia le pusieron nombres por costumbres, digamos que babilónicas o herencias pues, del mismo pueblo de Israel. Ellos le pusieron nombre a los meses al final. Vean que aquí tenemos un mes que se llama Tamuz y es de un dios pagano. Tamuz es un dios pagano, es una blasfemia que se llame así, pero bueno, ese mes le pusieron así, ¿verdad? Que pues es una blasfemia. Y es el cuarto mes, que es el que nos interesa dentro de lo que yo les estoy explicando con Zacarías, con Secaryá, que él está en el templo. Tenemos que ver en cuál de estos meses era que estaba Zacarías según el orden sacerdotal que estábamos leyendo. Véanlo aquí más fácil. Yo lo que hice fue ponerle número a los meses y ponerles según el orden sacerdotal que se eligió en aquel entonces y que continuó. Entonces se escogía de la población, un ejemplo de Joadín, de los descendientes de Joadín, en el primer mes, los primeros 15 o 14 días del mes, se lanzaban suertes y se elegía a uno para que él fuera sacerdote en el templo, ¿verdad? Para que cumpliera con ciertas cuestiones sacerdotales. Entonces venía así, en el primer mes los de Joadín, los descendientes de él, y después los otros 14 días los descendientes de Jedaías. Y después en el segundo mes, que es el segundo mes se llama Iyar, entonces se elegían a un descendiente de los de Harín. En el mismo mes, en el segundo mes, pero en los otros 14 días que le sobran, se elegía un descendiente de Seroín. Y así podemos continuar. Después en el tercer mes de Malaquías, igual de Giraín, en la segunda parte del tercer mes. Y después seguía en el cuarto mes, que es el mes de Tamuz, se elegía a alguien descendiente de Cos, después a un descendiente de Abías. Ve, aquí tenemos la descendencia de Abiyá o de Abiyá, que es la que estamos leyendo, la de Abías, que este descendiente es Zacarías, él es descendiente de dicha genealogía. Y después podemos ver los siguientes meses. Yo me tomé la tarea de señalar todos para el que les sirva, le toman un screenshot y así lo guardan en su celular. Y lo pueden usar para estudiar, para saber en qué mes le tocaba a qué persona. Bueno, el que nos interesa es el mes cuarto y a la descendencia de Abías. Apenas terminó Zacarías, es dentro de la teoría, él se fue para su casa en el quinto mes, apenas terminó de hacer todo el asunto, ¿verdad? Que se le apareció el ángel Gabriel, se fue a su casa, embarazó a Elisheba y desde ahí empezamos a contar. Empezamos a contar los días, perdón, los meses. Entonces, a partir de ahí, según cómo sacan los cálculos las personas, contamos 9 meses más. Entonces, cuando leemos Lucas 36, nos damos cuenta de que dice que pasan 6 meses después del embarazo de esta mujer, de Elizabeth. Después de eso, entonces, ahora sí, sumamos 9 meses más. ¿Por qué hacemos eso? Porque vamos a leer ya casi que el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, a Betula Miriam, y le dice que va a quedar embarazada del Mesías. Entonces sumamos 9 meses y eso nos da la fecha de gestación de Yahshua y así podemos saber que nació en el mes 7 según esta cuenta. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y caemos en el mes 7. Que el mes 7 es el mes de Sukkot. Entonces así es como sacan esa cuenta la gran mayoría de personas. Y bueno, a esto es muy debatible. Habrán personas que digan, no, usted tiene que empezar a contar desde el mes 10. O hay gente que dice, no, usted cuenta desde el finales del mes 10, entonces contamos el mes 11. O a mitades del mes 10 porque no sabemos en qué día fue. Y bueno, y cantidad de pleitos con ese asunto. Y el punto es que, que cae en el mes 7. Y en ese mes 7 es cuando se celebra la fiesta de Sukkot. Y la fiesta de Sukkot es la que las personas dicen que nació Yahshua, que nació en una sukkah y no un pesebre.
Si nos regresamos a Lucas, Lucas 1:5, dice así, en los días de Herodes, tenemos que estar el rey Herodes en este momento, dice, el rey de Yahudá, hubo un Cohen llamado Zacarías, que pertenecía a la división de Abiyá. Ok, él en su momento, cuando él pertenecía a la división de Abiyá, podemos saber en qué mes tocó, porque la división de Abiyá siempre toca en el mismo mes. Dice que él estaba atendiendo el templo, dice en el 6. Ambos eran justos ante Yahweh, observando irreprochablemente todos los misbot, o sea, todas las ordenanzas, todos los mandamientos. Dice, todos los misbot y ordenanzas de la Torah de Yahweh. Ok, aquí hay algo muy interesante y me voy a desviar. Dice que tanto Elizabeth como Secaryá obedecían la Torah en todo. Hoy en día el cristianismo dice que no se puede hacer la Torah, pero sí se puede. Aquí hay personajes bíblicos que la hacen. Entre esos está Zacarías y Elizabeth. También está Isaías, que se dice que hacía la Torá, David, que también hacía la Torá, y dirán, no, pero es que David pecó, y todo lo que pasó con Betsabé y demás, sí pecó, pero él no dejó la Torá nunca, o sea, nunca la dejó. Uno se puede equivocar, una cosa es equivocarse, otra cosa es seguir, aunque el crimen de David sí fue muy fuerte. Bueno, continuamos leyendo. En el 7 dice, no tenía hijos porque Elisheba era estéril y ambos estaban entrados en años, o sea, eran muy ancianos. Una vez cuando Secayá estaba cumpliendo sus deberes como Cohen, ve, él estaba en el templo como Cohen, durante el periodo de su división, la división de Abiyá, la que les acabo de explicar, de servicio delante de Yahweh. A ver, continuamos en el 9. Dice, fue escogido por suerte de acuerdo a la costumbre entre los Kohanim, entrando en el templo y quemando incienso. Todo el pueblo estaba orando fuera en el momento en que se quemaba el incienso. O sea, Zacarías, estaba dentro del templo quemando incienso. Pero recuerden que no cualquier persona puede entrar ahí, no era que el que quisiera, no, solamente él en ese momento porque a él le tocó hacerlo, ¿verdad? Que eso, como les digo, no cualquiera le tocaba. Dice en el 11, cuando se le apareció un malaj de Yahweh parado en la derecha del altar del incienso. Secayá se puso sobresaltado y aterrorizado con lo que veía. Pero el malach le dijo, no temas Secayá, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Elisheba te parirá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Bueno, ahí continúa la historia, es muy largo de explicar y no estamos viendo ese tema. Lo que estamos viendo únicamente es que se le apareció un ángel, le dio una visión. Si sacamos las cuentas desde el embarazo de él hasta este texto que les voy a leer, nos damos cuenta de que nació en Sucot. Vean, aquí es donde se da el gran debate con todo el asunto que les acabo de explicar. Vamos a leerlo. Es igual, estamos en Lucas, pero ahora vamos al 23. Dice así, cuando su periodo de servicio en el templo había finalizado, regresó a su casa. Tenemos que Zacarías está regresando a su casa, ya terminó el periodo en el templo. Dice, después de esto, Elisheba, su mujer, concibió y permaneció 5 meses en reclusión, diciendo, Yahweh ha hecho esto por mí, me ha mostrado su favor en este tiempo como para quitar mi deshonra pública. ¿Cuál era la deshonra pública de Elisheba? Que no podía tener hijos, era estéril y tras de eso ya estaba muy mayor, ya no iba a poder tener hijos. Ya esta mujer está embarazada, lleva 5 meses de embarazo. Dice que se quedó recluida 5 meses en su casa. Ahora dice en el 26, al sexto mes el malaj Gabriel fue enviado por Yahweh a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casamiento con un hombre llamado Joseph de la casa de David. El nombre de la virgen era Miriam, o sea, María, la Virgen María. Estamos hablando de María. Aquí está el problema, vean. Pasa esto. Si leemos el texto así de corrido, se nos está hablando de que Elisheba, digamos, Zacarías salió del templo. Dejó embarazada inmediatamente a su mujer, veámoslo así. La dejó embarazada, pero apenas salió del templo, porque si no, no alcanza el tiempo para que nazca en Sucot. La dejó embarazada. Se fue para la casa y embarazó, ya bueno, ya embarazó a Elisheba. Ahora, su mujer se quedó 5 meses en la casa. Y después, aquí vemos que se quedó 5 meses en la casa y en el 26 dice así, al sexto mes el malaj Gabriel fue enviado por Yahweh a una ciudad de Galilea. Y si contamos todos los meses, así como lo venimos llevando, nos da perfectamente en Sucot. Pero lo que pasa es que aquí no dicen el sexto mes del embarazo y tampoco dicen el sexto mes del año. Aquí es donde está el debate. Hay personas que dicen, en el capítulo 26 hay un corte, o sea, hay un corte de tiempo.
Aquí dice, Yahweh ha hecho esto por mí en el 25. Me ha mostrado su favor en este tiempo como para quitar mi deshonra pública, está diciendo Elisheva. Y aquí ponemos punto y hacemos un corte y hay un plazo de tiempo. Ahora, el texto vuelve a comenzar en el 26. Al sexto mes el malá Gabriel fue enviado por Yahweh, en el sexto mes del año o en el sexto mes del embarazo. Esa es la discusión. Es más, yo estaba discutiendo con mi hermano Rafael, como les comenté, una discusión amistosa, pero él insistía en que era en Shavuot y yo le dije que no, que podía ser en Shavuot si lo leíamos así, en el sexto mes del año. No dice año, pero bueno, metamos la palabra año porque se está hablando de año, ahí sí cae en Shavuot. Pero si es en el sexto mes del embarazo de Elisheva, entonces ya no es el sexto mes del año, sino el embarazo. Y si llevamos ese conteo correspondiente, nos va a dar perfectamente en Sukkot. Pero lo que pasa es que, como les dije hace un momento también, en Sukkot se celebra en Jerusalén. Punto. Sukkot se tiene que celebrar en Jerusalén. Si nosotros queremos celebrar bien Sukkot, tenemos que irnos a Jerusalén y punto. Y se acabó y se cayó la boca al que diga que no. Porque eso es lo que dice el Tanaj. Eso es lo que nos dice el mandamiento, que ahí es donde se celebra. Leámoslo aquí en Deuteronomio 16:13. Dice, guardará la fiesta de Sucot. En otras Biblias dice tabernáculos por 7 días después de que hayan recogido el producto de su era y prensado el vino. Esta fiesta dura 7 días. Hay que habitar en tiendas de acampar por 7 días. ¿Pero en dónde? ¿Dónde nos dice Yahweh que hay que hacerlo? Dice en el 14. Regocíjense en su festividad. Ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, los levitas y los extranjeros, huérfanos y viudas que vivan entre ustedes. Por 7 días guardarán la festividad para Yahweh su Elohim, en el lugar que Yahweh su Elohim escoja. En el lugar que Yahweh su Elohim escoja. ¿Dónde es eso? Es en Jerusalén. Dice, porque Yahweh su Elohim los bendecirá en todas sus cosechas y en todo su trabajo, así estarán llenos de alegría. Punto. Bueno, ahí podemos seguir leyendo, pero no lo vamos a hacer. El punto que queremos ver es que Yahweh dice que en el lugar que Él diga, no en el lugar que la gente se le pegue la gana, porque hay muchas personas que hacen las fiestas, dicen que las hacen bien y no las hacen bien. Un ejemplo, Pesach. ¿Dónde se celebra Pesach? No se celebra donde usted se le pegue la gana. Pesach, que es otro tema a hablar, ¿verdad? Que es la Pascua, mal llamada Pascua. Eso se celebra en Jerusalén también. Punto. Y se acabó. O sea, el propósito de Yahweh es que nosotros volvamos a Israel de nuevo y celebremos las fiestas ahí. Ahora, pregúnteme si alguna vez yo he ido a Jerusalén. Nunca en mi vida. Ya yo celebro la Pesach en mi casa, pero yo, en mi corazón y en voz alta, se los digo, yo lo hago mal. O sea, yo lo hago mal. Y hay personas que dicen, no, yo sí lo hago bien, usted lo hace donde usted quiere y buscan excusas. No, punto. En Jerusalén y se acabó. Entonces, Yahshua, para poder cumplir con la profecía bíblica, para poder cumplir con la fiesta, por obligación tenía que haber nacido en Jerusalén. Si es que él nació en Sucot, pero él no nació en Sucot, él nació en Shavuot. Y ya lo vamos a ver. Ok, ahora sí, regresemos al texto de Juan. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, Yahweh, esto hecho por mí, me ha mostrado su favor en este tiempo, como para quitar mi deshonra pública, dice Elisheva. Y aquí, donde no sabíamos si había un punto y aparte o había una coma, podemos decir que sí había un punto y aparte. Recordemos que en esa época bíblica no existían comas ni puntos y apartes. Todo se escribía de corrido. Pero podemos saber de que Yahshua no nació perdón, sí, no nació en Sucot porque él no nació en Jerusalén, él nació en Belén. Eso automáticamente descalifica el hecho de que haya nacido en Sucot, porque para nacer en Sucot tenía que nacer en Jerusalén para que la profecía bíblica o la sombra bíblica se cumpliese en él. Ahora, si tomamos este texto, así como está escrito, al sexto mes el malá Gabriel fue enviado por Yahweh a una ciudad llamada Galilea, a una virgen comprometida ya para casamiento con un hombre llamado Joseph de la casa de David. El nombre de la virgen era Miriam, que está la Virgen María, ¿verdad? La Betula Miriam. Tenemos aquí el texto que nos dice en qué mes nació. O sea, en qué mes apenas estaba embarazada María. María quedó embarazada automáticamente al sexto mes del año. Automáticamente ella quedó embarazada en el sexto mes del año. Si sumamos 9 meses de embarazo,
nos da un total de 15. Si usted le suma a 6 meses, le suma 9 meses de embarazo, le va a dar 15. Resulta que el año solamente tiene 12 meses. Entonces tomamos el 12, le quitamos 3, que le sobra 3, ¿verdad? Le está sobrando 3 meses. Y tenemos que los primeros 3 meses nació el Mesías del año. En los primeros 3 meses del año, porque están sobrando 3 meses. No sé si me están siguiendo, espero que sí. Que no esté muy complicado, porque está fácil de entender. Resulta que en el tercer mes del año, según la Biblia, no según Roma, según la Biblia, se celebra la fiesta de Shavuot, que es la entrega a la Torá, que es la fiesta de las semanas, donde se cuenta la gavilla, donde se recoge el diezmo para llevarlo al templo, no para dárselo al pastorcito hipócrita y mentiroso que dice que es profeta y que habla en lenguas y lo que hace es una payasada. El diezmo se llevaba al templo. Y Yahshua, nuestro Mashiach, es la Torah hecha carne. Con eso nos damos por satisfechos y podemos decir que nació en Shavuot. Sí es cierto de que el diezmo hay que llevarlo a Jerusalén, volviendo de nuevo a Jerusalén, pero nosotros tenemos que recoger de nuestra cosecha en donde estemos y después, más tarde, llevarlo a Jerusalén. Se puede decir que Yahshua nació en Shavuot debido a esto. Y también a lo que nos dice de que en el 6º mes se apareció el ángel Gabriel. Entonces podemos concluir de que fue en el 6º mes del año, no del embarazo. Espero que les haya gustado el video y les haya servido, que no haya estado muy enrevesado. Que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua. Shalom ubrajot, paz y bendiciones. Recuerden compartir los videos. Recuerden darle pulgar arriba, no por mí, no por mi ego, digamos, sino por que lleguemos a más personas para que YouTube nos recomiende. Y los voy a dejar con una canción que se llama El Camino. Bendito, bendito, bendito sea Yahweh mi Adón. Bendito el hombre que marcha confiado en el trayecto trazado por nuestro Señor. Bendita, bendita la Torah de Shalom. Bendito tu nombre y toda tu creación. Bendito tu soplo, tu palabra, tu oído que escucha mi canto y me obsequia tu salvación. Camino en el que el mundo no quiere andar, sendero liviano que no es pesado, en donde el pie descalzo no siente ninguna aflicción y nos limpia de cualquier pecado. Camino Kadosh de nuestro Adón, en donde no hay cerrojos ni abrojos, sendero luminoso, césped verde lleno de flores, abundantes colores que piso al bailar con mis pies alegres. Las muelo y perfumes, las majo y aromas, fragancias benditas que emanan abundantes del camino. Kadosh se mi Adón. Bendito, bendito, bendito sea Yahweh mi Adón. Bendito el hombre que marche confiado en el trayecto trazado por nuestro Señor. Bendita, bendita la Torah de Shalom. Bendita tu nombre y toda tu creación. Bendito tu soplo, tu palabra, tu oído que escucha mi canto y me obsequia tu salvación. Bendita tu labor en la que no hay error. Bendita tu boca que emana abundante salvación. Espalda recta, ojos al frente, marcha constante, marcha pujante
inamovible y perseverante, de todo el que siga avante y andante en la senda de nuestro Señor. Camino que el mundo no quiere caminar, camino que ilumina toda oscuridad, en donde el mal queda atrás, en donde renace el alma y se hace veraz. Continuamos todos en la marcha tenaz.